La distorsión psicológica de la energía plutoniana. La energía de Plutón es transformación, una fuerza fundamental en el sistema solar. Sin embargo, en el cosmos psíquico, nunca opera en solitario. La transformación plutoniana se encuentra siempre en contacto con el límite de Saturno, la delicadeza de Venus o la vulnerabilidad de la Luna. No existe, por tanto, el poder absoluto. El poder es, por naturaleza, limitado, sensible y comprensivo. La psique humana, no obstante, en su intento de gestionar la abrumadora intensidad de esta fuerza, la fragmenta. Esta escisión da a luz a la psicología plutoniana, una distorsión que crea una polaridad entre la fantasía del poder absoluto y la vivencia de la impotencia total. La psicología plutoniana nace cuando la conciencia dice, solo existe Plutón. Aísla el poder y lo absolutiza, generando la creencia de que si a esa potencia se le añade vulnerabilidad, límite o sensibilidad, deja de ser poder. Siente que la totalidad es una amenaza. La ilusión central de esta estructura es la invención de un poder autónomo, una fantasía que niega la interdependencia de todas las partes de la psique. Si la persona se propone un objetivo y al mismo tiempo reconoce su miedo, ya ha comenzado a salir de la polaridad. Pero mientras esté atrapada en ella, cualquier cualidad que no sea poder puro será vista como una debilidad que aniquila la potencia. El malentendido energético, concentración de poder versus circulación de potencia. Para desmantelar la lógica de la polaridad plutoniana, es imprescindible distinguir entre poder y potencia. Este es un malentendido de aquellos, la raíz del ciclo de tensión extrema y colapso inevitable que caracteriza a esta dinámica. El poder, en la lógica plutoniana, es concentración de energía. Se logra retirando energía de otras áreas del sistema. Para sostener una intensidad descomunal en un punto, la voluntad, un objetivo, se despotencian el cuerpo, los afectos, la necesidad de descanso. La potencia, en cambio, es la circulación natural de la energía. La potencia vital no es estática, fluye e incluye ciclos necesarios de tensión y relajación, los cuales son esenciales para reparar y recuperar energía. Sin embargo, la fantasía plutoniana anhela esa tensión máxima permanente, interpretando la relajación como una aniquilación, como convertirse en una ameba. Si se relaja, teme no levantarse más. Este desconocimiento del principio de circulación conduce al destino del plutoniano directo, la construcción omnipotente de algo que, tarde o temprano, colapsa. El colapso no es un castigo, sino la consecuencia de un sistema que ignora su necesidad de reparación y quietud. El mecanismo en el poder, en la concentración plutoniana, se basa en retirar energía de otras áreas para enfocarla en un solo punto, la potencia. Sin embargo, permite el flujo natural de la energía a través del sistema. El ciclo plutoniano, cuando expresa poder, genera una tensión sostenida, ignorando la necesidad de relajación. En cambio, un paso más maduro es alternar entre tensión y relajación, reparación. En la percepción, un estado percibe la relajación como impotencia, como convertirse en ameba, y no como relajación vista como una fase necesaria para recuperar energía. El resultado de irse en extremo a expresar poder es el colapso eventual del sistema por agotamiento, y no que se exprese una sostenibilidad y vitalidad a largo plazo. Este patrón de funcionamiento no es meramente una disfunción individual, sino que está profundamente arraigado en los arquetipos que estructuran nuestra psique colectiva. El reflejo en el espejo colectivo.
Arquetipos culturales de la polaridad plutoniana. No se trata de descubrir cuán plutoniano soy yo, sino de registrar lo plutonianos que somos. La polaridad entre omnipotencia y vulnerabilidad es visible en las estructuras narrativas y espirituales más fundamentales de nuestra civilización: el arquetipo del dios plutoniano y el sacrificio. La figura del Dios del Antiguo Testamento, Jehová, puede ser interpretada como la encarnación arquetípica del polo omnipotente y arbitrario. La escena primaria plutoniana es aquella en la que lo Todopoderoso le propone un pacto de alianza a Abraham a cambio de un precio inconcebible, que haga desaparecer a su hijo Isaac. La lógica subyacente es profundamente plutoniana. Para entrar en contacto con el poder absoluto, se debe sacrificar lo más vulnerable, lo que está creciendo, lo más amado. Aunque Dios detiene la mano de Abraham, el punto psicológico es que no es necesario el acto final, pues si Abraham se dispone a hacerlo, es como si ya lo hubiera hecho. Este patrón establece un imaginario colectivo, donde el acceso a la máxima potencia, sea el favor de Dios, el nirvana o la liberación, requiere la mutilación de nuestra parte más sensible. El intento de equilibrio y la persistencia del patrón. El cristianismo, a través de la figura de Jesús como el Dios del amor, intenta equilibrar el arquetipo de poder implacable del Antiguo Testamento, valorizando el lado sensible. Sin embargo, a un nivel estructural profundo, este intento opera utilizando el mismo esquema plutoniano. Fíjense en la estructura que está por detrás. Para valorizar el amor, el padre manda a Sakakikiepo a sacrificar al hijo. La sensibilidad y el amor se validan a través del sacrificio de lo vulnerable. Por lo tanto, el juego de poder no se resuelve, sino que se perpetúa bajo una nueva forma, manteniendo la mutilación como el mecanismo central para la redención. Manifestaciones en otras tradiciones y la sociedad moderna. Este arquetipo de poder absoluto no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Se manifiesta en la figura de Shiva en el hinduismo, una deidad indiferente que medita sobre una pila de cadáveres, más allá de toda necesidad. Estos patrones ancestrales se replican vívidamente en la sociedad moderna. Son visibles no solo en figuras de poder extremo, sino también en lo cotidiano. Pensemos en el linaje Kennedy, la familia Plutón. ¿Qué hizo el papá de J.F. Kennedy con la hija que no daba como para entrar en Harvard? Le hizo una lobotomía. Como no le daba la cabeza, le mutiló el cerebro. Este acto brutal es la lógica plutoniana llevada a su extremo, y la vemos también en el ama de casa que atiende a los hijos, al marido, a la vecina, al gato, a la parroquia, a la sociedad de fomento, y hace, hasta que su sistema colapsa. A su escala, encarna el mismo arquetipo. Estos patrones encuentran su correspondencia simbólica en configuraciones astrológicas específicas. Recordarles las dos manifestaciones principales de esta distorsión, sus profundos reflejos en nuestros arquetipos culturales y las vías hacia una posible integración, el polo directo y el polo inverso. Comprender las dos manifestaciones de la polaridad plutoniana es estratégicamente crucial. Aunque se presentan como opuestos irreconciliables, la omnipotencia y la impotencia, estos dos polos son facetas interdependientes de la misma estructura psicológica. Se buscan, se definen mutuamente y orquestan las dinámicas de poder que moldean la vida de la persona, tanto en su mundo interno como en sus relaciones externas. El polo directo, la fantasía de la omnipotencia. El perfil del polo plutoniano directo
se caracteriza por una identificación total con la omnipotencia. Su psique está organizada en torno a un anhelo de control absoluto y una incapacidad para reconocer el miedo, la vulnerabilidad o el límite. Cualquier señal de fragilidad es experimentada como algo despreciable que debe ser suprimido. Su mantra característico en las relaciones afectivas es: "Yo lo voy a transformar". Esta frase revela una dinámica donde el otro es visto no como un par, sino como un proyecto para ejercer y demostrar su poder. Esta postura requiere la negación sistemática de un diálogo interno. Fíjense en el ejemplo del alpinista. Si se propone subir al Everest por la ladera más difícil, lo hará ignorando la voz interna que pregunta: ¿es necesario que subamos por el lado más peligroso? Si escuchara ese miedo, podría adecuar el objetivo, pero en su estado polarizado, cualquier concesión es vivida como una aniquilación. La fantasía que lo sostiene se resume en la creencia visceral de que, si dejo de poder un segundo, no soy nada. El polo inverso, la proyección de la impotencia. En el extremo opuesto, el polo plutoniano inverso se identifica con la impotencia, la fragilidad y una sensación de indefensión. Este polo proyecta el poder, la crueldad y la arbitrariedad en los demás, viviendo en un universo donde fuerzas externas incontrolables dictaminan su existencia. Su patrón de atracción afectiva es revelador. Se enamora magnéticamente de personas imposibles, distantes o inaccesibles. Como la mariposa a la luz, busca inconscientemente a quienes encarnan el poder insensible que él mismo no se atreve a tocar. Lo más enigmático es que necesita que el otro sea distante, porque, como él mismo diría, necesito, mientras esté en polaridad, que el otro no me dé mucha bolilla, porque esto confirma que tiene poder. Si el poderoso se volviera vulnerable y cercano, toda su estructura psicológica se desmoronaría. Su síntoma característico emerge cuando, contra todo pronóstico, logra un objetivo o es correspondido en el amor. La reacción no es de alegría, sino de incredulidad y sospecha, manifestada en preguntas como: ¿cómo es posible que me quiera? O ¿estás seguro que me quieres? Internamente, una estructura se dedica a destruir sistemáticamente sus propios logros, considerándolos insignificantes. Bah, esto lo hace cualquiera, impidiendo así que estos pequeños actos de potencia formen una identidad más sólida, la danza vincular y el equilibrio por proyección. Estos dos polos, lejos de ser independientes, se buscan y se atraen magnéticamente. Es un sistema energético que siempre busca el equilibrio. El polo inverso necesita que el poderoso sea inaccesible para confirmar su poder, mientras que el polo directo necesita temblorosos impotentes, a quienes transformar para validar su propia omnipotencia. La radiografía energética dicta que el sistema siempre estará en equilibrio, crea lo que uno crea de sí mismo. Esto quiere decir que si se cree una cucaracha, tiene que haber algún omnipotente cerca, y si se cree un omnipotente, tiene que haber una cucaracha. Aunque una persona se identifique conscientemente con un solo polo, inevitablemente atraerá a su vida personas y situaciones que encarnen el opuesto. Es importante señalar que una misma persona puede oscilar entre ambos roles. Es común desempeñar el polo directo en el trabajo, yo puedo con todo, y el inverso en una relación amorosa, sin ti no soy nada. Esta dinámica revela el malentendido energético fundamental que subyace a toda la estructura plutoniana. Hacia la integración.
el diálogo interno como vía de resolución. El camino hacia la integración no consiste en la victoria de un polo sobre el otro. La resolución reside en la creación de un diálogo consciente entre ambas facetas. Es un reaprendizaje para gestionar la alta carga energética de una manera más holística y sostenible. Este proceso comienza cuando la omnipotencia dialoga con el miedo y el miedo dialoga con la omnipotencia. Cuando las partes de la psique que han sido despreciadas son finalmente autorizadas a hablar, comienzan a aparecer puntos medios. La gran potencia no desaparece, pero deja de estar al servicio de una fantasía de control para modularse con la realidad del límite. Aquí, incorporar la energía de Saturno, el límite, es crucial. Hay que distinguir la exigencia arbitraria de Plutón. Jehová podía pedir cualquier cosa, de la exigencia estructurada de Saturno. Los 10 mandamientos establecen lo que hay que hacer. El límite saturnino, lejos de ser una aniquilación, proporciona la estructura para contener y dirigir la potencia. Este principio desmonta también la fantasía plutoniana de la fusión vincular. La fusión es, en el plano de la forma, una ilusión. Su única realización posible es en el paraíso. Un vínculo sano, en cambio, solo es posible gracias a los límites, Saturno, que impiden la absorción mutua y permiten que dos individualidades se relacionen sin aniquilarse. La sombra plutoniana como tarea humana. La polaridad plutoniana es una distorsión psicológica de una energía de transformación necesaria. Es la consecuencia de una psique individual y colectiva que aún no ha aprendido a tolerar la intensidad de la vida en su totalidad. Este informe ha delineado su manifestación en la escisión entre omnipotencia e impotencia, su reflejo en arquetipos de sacrificio y el camino hacia la sanación a través del diálogo interno. Es crucial comprender que esta dinámica no es un error personal. La reacción típica del estudiante de astrología es exclamar: ¿cómo puede ser? Soy de Libro. Uno siente que es un caso, pero ser portador de una intensa energía plutoniana es participar en un profundo aprendizaje colectivo. Aún no sabemos todavía cómo la destrucción es esencial para lo creativo. A nivel emocional básico, nuestro anhelo sigue siendo que la destrucción no exista. ¿O ustedes piensan que los seres humanos sabemos vivir? Como especie, creo que estamos gateando. Reconocer y trabajar con esta polaridad interna es, por tanto, una tarea esencial, no solo para la sanación individual, sino para la evolución de la conciencia colectiva. Al aprender a sostener la tensión de nuestros propios opuestos, permitimos que la potencia circule en lugar de concentrarse destructivamente, abriendo la posibilidad de que la inmensa fuerza de Plutón se manifieste como un motor de profunda y auténtica renovación, identificando la polaridad en la carta natal. La astrología ofrece una radiografía energética que permite identificar la predisposición estructural a esta dinámica. Es fundamental aclarar que estas configuraciones no causan la polaridad. Describen una estructura natal con una alta carga plutoniana, que la psique, siguiendo moldes colectivos, tiende a gestionar a través de la escisión en omnipotencia e impotencia. Las configuraciones que con mayor frecuencia indican una predisposición a la polaridad plutoniana son indicadores primarios: Plutón en aspecto duro, conjunción, cuadratura u oposición con el Sol; Plutón en aspecto duro con el regente del ascendente; Plutón en conjunción con el ascendente o el medio cielo; Plutón en casa 12. Indicadores secundarios:
Plutón en casa 4, Plutón en casa 7. Estas dos últimas posiciones son especialmente significativas si Plutón se encuentra muy cerca de la cúspide de la casa correspondiente. Nota aclaratoria. El ascendente en Escorpio, si bien no es un indicador seguro por sí mismo, comúnmente puede derivar en una polaridad. Esto se debe a que la persona puede sentirse aterrorizada por la intensidad de su propia potencia, llevándola a reprimirla y proyectarla, generando así la escisión interna. Identificar esta estructura es el primer paso. El camino hacia la resolución no implica eliminar la intensidad, sino aprender a dialogar con ella.